el nivel de represión salvaje y la forma autoritaria en que la Universidad Nacional está siendo administrada durante los últimos tiempos nos ha llamado mucho la atención. Y además, el reciente asesinato de un padre de familia que también, como legítimo defensor de los derechos de los estudiantes, de las estudiantes por una universidad pública y de calidad, eso nos ha llamado más al terror y al miedo, además de la falta de escrúpulo que la rectora ha tenido en contra de los organismos de derechos humanos, no solo de los organismos nacionales, sino también del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Eso realmente nos tiene muy preocupados, puesto que tememos por la integridad no solo física de los compañeros y compañeras en su legítimo derecho, sino de su propia vida. Vamos a dar lectura a un comunicado que las organizaciones integrantes de derechos humanos conformamos, el Observatorio Ecuménico, el Fray René, que ahora se va a ir incorporando con nosotros también, el CPTRT, CELIBRE, CIPRODE. Defendamos el derecho a pensar. Para hacer frente a la crueldad pedagógica y seamos solidarios con las víctimas de la criminalización de la protesta estudiantil, así como la representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, o ACNUD, y a las organizaciones de derechos humanos en Honduras. Partimos de 3 puntos de vista. Primero, el retroceso histórico de la UNA a partir del golpe de Estado militar de junio del 2009. Segundo, la pedagogía autoritaria de la crueldad y el racismo pedagógico. Y tercero, la solidaridad con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las organizaciones nacionales de derechos humanos. Aquí tenemos que incluir las individualidades también de las personas que están abogando por el respeto a la integridad. El proceso antidemocrático y autoritario, emergido con más fuerza a partir del golpe de Estado militar del 2009, tuvo como uno de sus epicentros a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuyo proceso se ha manifestado a través de la modificación progresiva de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma, con lo cual se ha violentado la autonomía universitaria y las conquistas pedagógicas. Bien podríamos llamar a este momento pinochetización del alma mater de Honduras, a tal grado que se modificaron las leyes para colocar a representantes del autoritarismo, sobre todo para poner en funcionamiento el grado extremo de la crueldad pedagógica, mediante la progresiva pérdida de libertades a los estudiantes y profesores en el proceso académico. Consideramos que opera el racismo pedagógico, es decir, una pedagogía sin sujeto, de tal manera que al joven se le considera que no puede pensar y por tanto que no puede aportar al proceso enseñanza-aprendizaje. Simultáneamente, se fue creando un clima de miedo e inseguridad en la comunidad universitaria, en los profesores con respecto a su estabilidad laboral, al igual que los trabajadores administrativos. En el caso de represión contra las manifestaciones estudiantiles, no solo se utilizó al ejército y a la policía, y se sigue utilizando, sino también a la Guardia Privada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En otras palabras, se violentó el derecho a los estudiantes y del profesor y las profesoras a ser autónomos. En consecuencia, se perdió la autonomía universitaria. Debemos de dejar en claro ahora también que somos solidarios en este momento con algunos estudiantes que han manifestado que se estarían incorporando a una huelga de hambre a partir de ahora. A través de estos procesos se puede evidenciar el constante reclamo de profesores y sindicalistas, así como algunos casos que han quedado impunes, sin que la universidad se inmute por la falta de aplicación de justicia y de verdad, tal como el del profesor y defensor de los derechos humanos Héctor Martínez Motiño, quien recibió amenazas a muerte y fue asesinado. Y a pesar de las denuncias, el crimen continúa en la impunidad. Las incursiones militares y policiales han servido para estigmatizar a las y los dirigentes estudiantiles, a tal grado que algunos de ellos han tenido que salir del país por las amenazas de las que han sido objeto. Nada tiene que hacer la policía militar en un asunto interno de la universidad, que debe ser resuelto por la capacidad de las autoridades universitarias. Vergüenza nacional es la represión desproporcionada de militares y policías contra la protesta estudiantil. La policía ha olvidado su fin de servir y proteger, como lo ha perdido la universidad, para forjar el nuevo liderazgo nacional. Consecuencia actual es la criminalización
de las autoridades universitarias de 3 jóvenes estudiantes, Sergio Ulloa, Cesario Cáceres y Cesario Padilla, bajo la sentencia condenatoria por el delito de usurpación, categoría jurídica perversa inventada por la autoridad política del Estado punitivo y persecutorio. Lamentamos la actitud negativa manifiesta de la rectora ante el asesinato de Roberto Gómez, padre de familia del joven universitario criminalizado por las autoridades de la universidad. El señor Gómez ha sido calificado por las organizaciones de derechos humanos como un defensor de los derechos humanos. No ha valido su calidad de padre de un joven que lucha por la educación universitaria, ni su condición de defensor de derechos y de defender a quien defiende derechos. La Alianza por los Derechos Humanos se manifiesta en defensa de los derechos de los jóvenes y de las jóvenes estudiantes, profesores y trabajadores universitarios y aboga por la democratización de nuestra alma mater. Asimismo, expresa en forma contundente y clara la solidaridad con la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, o ACNUD, que ha actuado conforme al mandato respectivo y en base al respeto a las leyes nacionales e internacionales. Rechazamos los ataques por parte de la rectora Julieta Castellanos contra las organizaciones nacionales y personas defensoras de derechos humanos, que entienda que las amenazas o campañas de desprestigio no detienen nuestra labor en beneficio de la juventud universitaria y del pueblo hondureño. Por ello, hacemos un llamado de alerta al gobierno ante la vulnerabilidad de la juventud universitaria que defiende sus derechos y a sus familiares por el inminente peligro de sus vidas e integridad física, dado en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 27 días del mes de junio del 2017. Y queremos mencionar también en estas campañas de ataque contra los organismos de derechos humanos que han salido campañas de desprestigio incluso en contra de nuestras organizaciones, incluso confundiendo fotografías, porque han puesto la fotografía del doctor Almendares en un cuadro que hicieron maléfico ahí, mencionando que CIPRODE está generando acciones de desestabilización y otras acciones. CIPRODE no niega, como las demás organizaciones que estamos aquí, que apoyamos al movimiento estudiantil, que lo hemos estado apoyando, que nosotros estamos luchando por la calidad académica, por la excelencia, y esa es otra cosa que hay que ver. Algunos han calificado de vagos a los estudiantes, sin embargo, sus dirigentes, sus militantes son gente de excelencia académica. Es la universidad de calidad por la que estamos defendiendo y por la que nos parece completamente desproporcionado que una mujer o un hombre, quien fuera, por sus ambiciones personales, desproporcione completamente sus acciones en contra de las personas y las instituciones del Estado. Dejaré a mis colegas para que emitan alguna opinión ahora.